Buenas noches, bienvenidos al estudio semanal de las porciones de la Torá. Hoy estudiamos Vayikra y comenzamos con el estudio del árbol de la vida de Shimon Halevi. Entonces, nos quedamos en esta parte que dice: pasando ahora a una línea tal vez más seria, dejamos esas tríadas inferiores y examinemos las vinculadas más hacia lo alto, en el pilar central. Retomando el ejemplo de un ser humano, consideramos estas tríadas tradicionales. El hombre es por una parte criatura de la tierra, pero aún viviendo en el planeta, está solo parcialmente sometido a las leyes de este. Leemos en la Biblia que después de la caída fue expulsado del jardín del Edén a un mundo inferior, donde se vistió de pieles de animales y a la muerte vuelve al polvo de donde había salido. ¿Sí está claro eso? Sí. Ok. Dice, son estas muy interesantes aserciones sobre el origen y la constitución del ser humano, especialmente cuando las proyectamos sobre el árbol de la vida, según el cual se nos dice, fue modelado a imagen del Creador. Ante todo, su cuerpo está literalmente hecho de polvo, o sea, de tierra. Contiene los fluidos vitales, usa del aire, no puede vivir sin luz ni calor. Estos son los elementos tal como se definen en Malkut. Vive en una estructura orgánica. En él están los procesos del mundo vegetal. Se nutre, bebe, respira, crece y se reproduce como lo hacen las plantas. Pero también es un animal con todas las cualidades de este reino. Es móvil, social, agresivo y amante, así como comparte muchos otros atributos que son puramente animales por naturaleza. La familia, con todas las actividades desde la cuna, pasando por la infancia, la pubertad, el galanteo, el matrimonio, la puesta de una casa, la prosecución de una carrera, la ancianidad hasta la tumba. Son todas partes de la animalidad en el hombre, ni buena ni mala. Todo esto se ve a menudo como el aspecto humano de la vida, cuando en realidad no lo es. Lo humano del hombre es el ser consciente de sí mismo y saber que lo es. Por esto pertenece a un reino muy distinto del animal. El árbol define el nivel mineral en Malkut y el aspecto vegetal del hombre en la gran tríada Hod, Netzah y Malkut. Permítanme, Hod, Netzah y Malkut. Si se dan cuenta, no está mencionando a Yesod, ¿verdad? No. Ok. Queda encerrado en ese triángulo. Exactamente, quedó encerrado, sí. El aspecto vegetal, dice. En este párrafo nos habíamos quedado, Pedro. Creo que sí, ¿verdad? Está hablando Ahí donde dice a diferencia del cadáver abajo. Sí. Ya llegamos. Ok, bueno, pues le vamos a seguir. Ya lo encontramos. Sí, y lo bueno es que ya lo recordamos. Sí. Dice, aquí se sitúan todos los procesos y circuitos corpóreos con la inteligencia vegetativa, centrada en la tríada Hod, Netzah, Yesod. Fíjense, inteligencia vegetativa es la que está
ahora es sin Malkut. Sí, Ujú. Es la tríada que está inmediatamente arriba de Malkut. así es. En esta tríada menor están regidos todos los procesos cíclicos. Esto me llama la atención. Desde la vez anterior me llamó la atención porque ya ven que en este plano o en varios planos el universo es cíclico. O sea, se manifiesta en muchísimos de sus aspectos. Pero me llama la atención que aquí lo comentan como si fuera exclusivo de una parte nada más. Y en cierto sentido tiene, o bueno, en cierta manera tiene sentido, porque de hecho en otros niveles el tiempo ya deja de funcionar como lo conocemos nosotros, como fluye aquí. Bueno, entonces dice, en esta tríada menor están regidos a todos los procesos cíclicos, desde las respuestas al mundo externo a través de Jod, hasta los mecanismos repetitivos internos presididos por Netzah. Yesod corresponde al acto sexual o polinización. La tríada Jod, Netzah y Yesod puede llamarse también la carne, es decir, la portadora de vida, a diferencia del cadáver. Ok. La tríada Jod, Netzah, Tiferet, es cierto, hasta aquí habíamos dejado. La tríada Jod, Netzah y Tiferet es el alma animal. Esta tríada está Jod, Netzah. Incluso comentamos que era el mismo Sí, triángulo, pero invertido hacia arriba, hacia ¿verdad? arriba. Una apunta hacia abajo y este apunta hacia arriba. Así es. O dice, en hebreo tradicional, nefesh, que se refiere a la sangre. Equivalente a la vida. Nefesh, hay un concepto interesante de Nefesh, déjenme ver si lo tengo por aquí. Les digo porque se le conoce también como aliento de vida a Nefesh. Y un dato curioso es que aparece 7.433 veces en la Biblia ese término, en hebreo. Y bueno, tiene vínculos con otros conceptos. Entonces dice, esta anima el cuerpo y le proporciona un nivel más alto de conciencia, hasta el punto de conocer que se existe, pero no aún al de saber que se sabe. El gato es un animal muy inteligente, pero ciego y sordo para lo que no sea su propio sentido de estar vivo. Puede mostrar curiosidad por objetos o criaturas extrañas, pero estas no tienen parte de su universo felino. Pronto pierde interés incluso en su propia imagen reflejada y deja de verla. Los gatos tienen indudablemente sueños, como quien quiera que posea gatos puede decirlo. Y roncan. Y roncan. El gato tiene indudablemente su yesod y maulla o gruñe a las imágenes que la tríada Jod, Netzah y Yesod le hace circular tras una mala experiencia nocturna con algún gato del vecindario. Tienen pesadillas también entonces. Sí, también. Dice, la nefesh o alma animal no es de ningún modo tan inferior como su traducción pareciera implicarlo. Tiene contacto directo con Tiferet y es el estado siguiente por el eje vertical de la conciencia. El complejo constituido por Tiferet, Jod y Netzah es la misma. A ver,
Tiferet, Jod y Netzach. Sí. Entonces son 5. Ajá. Yesod y Malkut forman un organismo altamente elaborado, con una neta identidad, aunque no necesariamente para sí. El tigre corresponde a una especie diferenciada, lo mismo que el vacuno. Un tigre o una vaca son ejemplares individualizados de tales configuraciones. Pero el hombre es algo más que una especie porque contiene la capacidad de desarrollar el árbol íntegro. Ello se debe a la tríada siguiente, la de Tiferet, Geburá y Gesed, que define la conciencia de sí. Este nivel es denominado por la mayoría de los cabalistas Ruach. Está hablando aquí de los 3 niveles del alma. El alma. Sí. Ok. ¿Qué significa hálito? Ok, me paso para acá. Y aquí están esquematizados, miren. Ruach. Ajá. Nefesh, voy a ir de abajo hacia arriba. Aquí en Malkut, el cuerpo elemental, el alma vegetativa es esta triada, que es Netzach, Jod y Yesod. El alma animal es cuando invertimos el triángulo hacia arriba, Netzach, Jod y Tiferet. Y en Tiferet es donde está la conciencia de sí. El triángulo, Gesed, Geburá y Tiferet, habla del alma humana. ¿De qué está hablando ahorita? Neshama. Neshama. Y acá está el Ruach. Bueno, entonces me paso a lo siguiente. Decía, hálito o viento. Ana, ¿me puedes ayudar? Sí. Claro que sí, con gusto. Ok. Este término refiere indudablemente al acto por el cual Dios insufla la vida a Adán. Pero el texto más antiguo, la Biblia hebrea, Génesis capítulo 2, versículo 7, muestra que para el alma humana de otro orden que la de los reinos vegetal y animal, se utiliza el término Neshama. Se dice que desde la concepción hasta el nacimiento, el embrión humano pasa por todos los estadios de la evolución natural. Por cierto, es así, pues con los elementos procedentes del cuerpo materno, forma un organismo que crece como una planta. Después se transforma en un animal que nada en el líquido amniótico hasta que al nacer inicia su movimiento respiratorio de mamífero. No hay acuerdo sobre el momento exacto en que entra en él el alma humana, aunque es probable que ello ocurra al constituirse la Tiferet. Puede decirse, empero, que al nacer, el cuerpo humano contiene solo características genéticas, las moléculas del ADN de las células portadoras de los genes en sus cromosomas, pero que tales características son solo las de la raza y la familia, no las de su psique. De no ser así, ninguna familia presentaría variantes entre sus miembros. Es la Neshama la que hace de un ser de la especie humana un individuo. Su conciencia de sí lo separa del animal, así como de la mayoría de sus congéneres, que tienden a conformarse a las prácticas y costumbres
socioanimales de la tribu. La Neshama hace posible la individuación a causa de sus vinculaciones con Geburah, el juicio, y con Gesed, la misericordia, facultades emocionales humanas de que el animal carece. En general, los animales no matan en el conflicto con otros ejemplares de su especie a causa de Nesá y la inteligencia natural que tienden a preservarla. Solo animales altamente desarrollados como los monos o sociedades organizadas como las de las hormigas guerrean entre sí. Ello puede deberse en los monos a un conato de desarrollo de la autoconciencia y en las hormigas a que poseen en masa una inteligencia social mayor que la inteligencia del individuo. Pero este es un campo que aún debe estudiarse. Ana, Sí. ¿me permites para hacer un comentario? Sí, claro. Acá arriba, donde comentaba, dice, ahorita lo localizo. El caso es que comenta que no hay un acuerdo así oficial. ¿En qué momento llega el alma al ser humano? Algo así decía, no lo localizo. Sí, Pero está dos renglones abajo del cursor. Ahí está. Uno más. Ahí. aquí está. No hay acuerdo. Correcto. No hay acuerdo sobre el momento exacto en que entra en él el alma humana. Hay una versión, y que de hecho viene en el estudio de hoy. Se dice que el alma no entra completa de una al ser humano, sino que va entrando por partes. Por ejemplo, se dice que en el momento de la concepción entra una parte del alma y en el momento del nacimiento otra parte del alma, pero que al octavo día del nacimiento, y es un ritual que se hace en el pueblo hebreo, es cuando ya se llega pues la parte completa del alma, y coincide con la práctica que hacen de la circuncisión, creo, en el varón. El asunto es que lo manejan así como entradas parciales del alma. Eso es lo que he encontrado yo, y de hecho viene un poco en el estudio de hoy. Quería comentarles eso antes de que se me pasara. Pues puede ser como se van activando las sefirot. Primero el alma vegetal, luego el animal, después la humana. Sí, tiene sentido porque de hecho así lo está planteando aquí. Sí. Que se van desarrollando primero gradualmente. Ajá. La sefirot. Tiene sentido, ¿eh? Y son los niveles del alma que se manejan. Ok, ¿dónde nos quedamos? Aquí Sí, ahí. Sí, ahí. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Gracias. La Neshama o alma, como podemos denominarla por antonomasia, centrada en Tiferet, tiene la posibilidad de ascender hasta Keter. Esto le otorga un punto propio de ella de referencia y de aflujo de energía. Todo hombre en verdadero contacto con Tiferet es auténticamente consciente de sí, porque casi todas las vías convergen en ella, aunque en el hombre ordinario las vías superiores estén solo en el estado de líneas de comunicación potenciales. La Biblia en Génesis 1:2 implica que la tríada formada por Jomá, Binah y Tiferet es la Rúa, el hálito o espíritu. Este triángulo, centrado en la esencia y en contacto con la divina tríada superior, puede llamarse conciencia objetiva, es decir, conciencia de algo más que lo referente a uno mismo.
En ella radica la comprensión de la naturaleza del universo. Las cosas no se ven de un modo exclusivamente orientado a sí propio, sino en términos cósmicos, más amplios que los del sí mismo, por noble o puro que éste sea. El sí enraizado en Binah, el entendimiento, y en Jomá, la sabiduría. ¿De qué otro modo podría ver la creación? Además, entra en conexión con la divina tríada de Binah, Jomá y Keter, lo que le otorga una relación directa con el mundo divino, el universo de Asilut o de las emanaciones. Dicen los cabalistas que a la muerte, la Malhut corporal vuelve a los elementos. Yesod no tarda en disolverse al cesar los procesos vegetativos y la Nefesh permanece mientras las tríadas de la energía vital van desintegrándose lentamente con la corrupción del cadáver, pero que la Neshama, el alma, encuentra su lugar en una región superior, mientras que el espíritu, cuando están completos los procesos de purificación, retorna a través de Keter al absoluto. A ver, Ana, se me hace muy interesante esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro que sí. Lo que sucede al momento de morir. Ajá. ¿Cómo se van desintegrando la parte de Malkut, la parte orgánica, y el alma, cómo se va al lugar que le corresponde? Se me hace muy interesante. Hace rato decía que de la concepción se van prendiendo prendiendo por decirlo en una sola palabra, se van activando las sefirot de abajo hacia arriba. Ajá. Y aquí dice que a la muerte también se van apagando de abajo hacia arriba. Sí, sí, ¿verdad? Malhut y después Yesod y las demás. Ajá. De lo más denso a lo más sutil. Así es. Quizás por eso esté el aspecto de, perdón, Sí. creo que voy a quitar el volumen. Oh, Dios mío. Quizás por eso yo he leído en textos de yoga diferentes, no me acuerdo cuál, de que cuando en India sobre todo, cuando una persona fallece, en India, no me acuerdo, pero cuando una persona fallece, no me acuerdo en dónde, dejan que pase mínimo 3 días para que sea incinerado. Ah, sí. Sí, para que pueda algo así como desintegrarse completamente. Ok. Creo que, ¿sabe qué? Ya me acordé, creo que es en ciertos textos que he leído de budismo en el Tíbet. Ok. Pues tiene también sentido con esto porque supongo que lo hacen personas que tienen conocimiento profundo de los procesos, de estos procesos, y entonces tienen que dar cierto tiempo a que se retiren, por decirlo de una manera, las partes que se tienen que retirar, por decirlo de un modo, atendiendo a lo que acabamos de leer. Sí, definitivamente, para que se disuelva de una manera, digamos, natural. Ajá, exacto. Si no, como que entraría en agresión o en violencia el proceso. Muy bien. Francisco, a ver, permíteme cómo está acá. Parece que... Ah, yo creo que vamos a terminar este capítulo, Ana, contigo, Muy bien, ¿cómo no? porque ya queda esto nada más. La tríada suprema es el mundo divino en la creación y en el ser humano. De ella irradian las 3 fuerzas triádicas:
y las secuencias de las octavas y de las sefirot. Además, los cabalistas diferencian las tríadas centrales en dos principales complejos. El superior era denominado la gran o larga faz, formada por Keter, Jomá, Binah y Tiferet. Por ella, el rostro y la barba de Dios llegan hasta el último confín del universo. Cada pelo de esta barba es portador de una divina instrucción y existencia. El complejo inferior está formado por Tiferet, Hod, Netzah y Malkut, y recibía el nombre de la faz menor o asamblea menor, correspondiente a Adán, o sea, a la humanidad. Entre la gran faz y la faz menor están las sefirot, Geburah y Gesed, los dos querubines que guardan con flamígeras espadas las puertas del Edén, el jardín por donde transita el Señor Dios. Ok. Esto está vinculado con lo que se llama Seir Anpin o pequeño rostro y gran rostro, que no recuerdo exactamente el término, pero es algo así como, no lo recuerdan ustedes, también es Anpin, pero tiene un prefijo. Sí. Algo así, pero no lo recuerdo, lo voy a checar. Muy bien, muy interesante. ¿Algún otro comentario? Sí, Pedro, tengo en el primer párrafo que leímos hoy, había algo que se relacionaba a que el ser humano, algo así como que cumple solo algo con relación a las leyes universales. Pero ¿En qué página estará? ¿No recuerdas? La primera que leímos hoy creo que fue 74. Dice que el ser humano vive en la tierra, pero cumple muy pocas leyes de la tierra y más universales. Algo así. Ajá, algo así. Aquí está. Ahí está. Aún viviendo en el planeta. Ajá. Esa parte está solo parcialmente sometido a las leyes de este. ¿Por qué solo parcialmente y no completamente? A ver, déjeme ver cómo está escrito. Dice, el hombre es por una parte, criatura de la tierra, pero aún viviendo en el planeta está solo parcialmente sometido. Pues yo supongo que se refiere a que el ser humano, bueno, es lo que capto yo en este momento, que hay muchas leyes que no las respeta el ser humano. O hay algunas leyes que no las respeta. Por ejemplo, el ejemplo que nos ponen siempre es que los animales, las aves, por ejemplo, cuando cae la tarde, ellas se van a dormir siguiendo la naturaleza de la energía de ese momento. Pero el ser humano no lo hace. El ser humano se sigue de largo. Y se duerme, no sé, por allá a las 2, 3 de la mañana, o nos dormimos, ¿no? Los demás organismos con la energía solar se activan y el hombre debería hacer lo mismo, pero en muchos de los casos duerme de día. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, eso es lo que yo percibo. No sé si sea exactamente a eso a lo que se refiere o si ven ustedes algo adicional. Dice bien, está solo parcialmente sometido a las leyes de este. A ver, porque dice, leemos en la Biblia, después de la caída, aquí dice algo más. Después de la caída fue expulsado del jardín del Edén a un mundo inferior. Pues también es por esto. Porque después de la caída de Adán, de Adán y Eva, que fueron expulsados del jardín, pues ya se le prohibieron también muchísimas cosas. Ya no tenía acceso
a muchas cosas que antes podía tener. Y dice aquí, se vistió de pieles de animales, y esto es simbólico. Esto es, ¿cómo se llama? Metafórico, esto de que se vistió de pieles de animales. Así viene en la Biblia, pero es simbólico, se refiere a que se fue animalizando. Que bajó de nivel. ¿Mande? Que bajó de nivel. Sí, exactamente. Se fue animalizando, o sea, dejó de estar en su estado de pureza y empezó a vivir el mundo instintivo, pasional, agresivo, etcétera. Por aquí va el asunto más bien, Ana, en relación a la caída de Adán y Eva del paraíso, la expulsión. Muchas gracias, Pedro. Pero sí te queda claro más o menos. Sí, me aclaró bastante. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, entonces si hay algo más, parece que con esto terminamos esta unidad. Y para la siguiente semana estaríamos viendo esto, las vías. ¿Qué les dice esto de las vías? Antes de ver de qué se trata. Quizás los senderos entre las Sefirot. Correcto, sí. 32 senderos de sabiduría, incluyendo las mismas Sefirot. Muy bien, entonces, miren, sin querer ya llevamos 9 unidades. Pian pianito. Vamos a ver cuántas más alcanzamos a cubrir. Bueno, entonces voy a cambiar de material y voy a poner la porción de hoy. Esa está, ahorita les digo. Esa está, ¿dónde está? Aquí, ya la localicé. ¿Leíste la porción, Ana? Sí. ¿Nos quieres compartir algo de la lectura? Me llamó mucho la atención la diferencia en las ofrendas. Ajá. Que habla de ofrender un buey, cabra y aves. Y especifica la manera en que debe de ser ponerle la mano en la cabeza al animal y luego pues le degolla el cuello. Y luego dice, menciona todos los órganos internos del animal, que el hígado, que los intestinos, que los riñones. Pero al mismo tiempo, sí, bueno, leí todo eso y todo eso me llamó la atención, pero al mismo tiempo que leí eso, hoy en la madrugada leí en el Zohar, creo que más o menos como la mitad, no alcancé a leerlo todo, todas las páginas, pero leí más o menos la mitad en el Zohar en relación a la parashá de hoy. ¿Y qué encontraste? Bien interesante el aspecto de hablan acerca del incienso, la importancia del incienso para unir el mundo superior con el inferior. Pone asimismo también, no me acuerdo cuál de los rabí, pero menciona de que por qué las diferencias en ofrendas, el buey,
la cabra y el ave. Tiene que ver con el aspecto de, con el poder, con el aspecto de lo que cada ser humano tiene. O sea, si el hombre tiene más posibilidades económicas, pues la ofrenda es un buey. Si tiene menos posibilidad económica, es una cabra. Y si es una persona completamente pobre, es un ave. Y menciona que para la persona que es pobre, ya suficiente sufrimiento tiene con ser pobre. Y Sí. la otra parte también me llamó mucho la atención, donde ponen una especie de como un símil, no anécdota, pero es como una parábola de que el rey va a ir a visitar a la reina, pero manda el aviso a través de una persona y luego la persona, ahí dice lisiado, y entonces como que en determinado momento el rey reacciona y dice, ¿cómo puedo mandar este mensaje con esta persona? Entonces leí toda esa parte y sí me llamó la atención toda esa parte, sobre todo hay una parte donde dice de que una persona se presentó a dar las ofrendas y llevaba 2 aves, pero el sacerdote no se las aceptó y regresó a su casa sintiéndose triste, y los familiares le dijeron, lo que pasa es que tú presentaste aves y tú debías haber presentado un buey. Sí. Entonces, pues todo eso me llamó la atención, las especificaciones que da de cómo cada ofrenda debe ser matada. Sí, sí, sí. Ya, Muy bien, Ana, muchas gracias. es todo, de nada. Definitivamente hay una gran cantidad de información ahí, tanto en la porción de la Torá como en el Zohar. Y pues vamos a tratar de ahondar un poco lo que podamos, porque yo estoy convencido de que hay una gran cantidad de simbolismo. Hay mucha información ahí que no alcanzamos a captarla todavía, y va a ser hasta ya que sigamos leyendo la porción o la Torá. A mí me ha pasado, y seguramente a ustedes también, en ocasiones leo un libro, y por alguna razón lo dejo o lo termino y lo dejo, y al tiempo lo vuelvo a agarrar y le capto nuevas cosas. Entonces, en el caso de la Torá no es la excepción, sino más bien es al contrario. Como tiene muchísimas cosas ocultas, cada vez se nos van a revelar más su contenido. Por ejemplo, miren, esto que les voy a compartir es una percepción personal. Nadie me lo ha dicho, no sé incluso si sea correcta, pero es algo que me late y que voy a seguir investigando a ver si hay algo por ahí. Ya ven que en esta porción, como dice Ana, se especifican todos los detalles de cómo deben ser las ofrendas. De hecho, la porción así empieza, dice, cuando uno de ustedes quiera traer una ofrenda animal, debe ser ganado vacuno o ovino, si mal no recuerdo, bovino. Entonces, pero especifica todos los detalles de cómo debe ser. Dice, presionará su mano sobre la cabeza del animal, lo hará trozos, expondrán también los intestinos del animal, la parte adiposa, etcétera, todos los detalles. Bueno, pero para mí que esto nos está hablando de una situación obviamente diferente al sacrificio animal. Yo percibo que que el mensaje va en el sentido de que
ir acabando precisamente con nuestra parte animal, la parte animal del ser humano, no acabando, sino irla trascendiendo. Porque hay cosas que repite muchas veces la Torá. Recuerdo, por ejemplo, en la porción anterior, que fue Picudei, una de las frases que comentaba mucho, que repetía, dice, y todo fue hecho conforme Jehová ordenó a Moisés. No sé si lo recuerdan, Ana. Lo Sí, repite. Pedro, perdón que te interrumpo. Sí. Y en esta paracha de hoy, varias veces repite, y es del agrado de Hashem. Algo así como que el olor es cuando se hace de esa manera, el olor que sube es del agrado. Sí, de hecho, dice así la frase. Aquí la tengo subrayada en mis notas. Dice, es una ofrenda de fuego completamente quemada, una fragancia apaciguadora para Dios. Y lo repite muchas veces, en varios capítulos y en varios versículos. Entonces, llama la atención que lo repita mucho eso, porque tiene algún mensaje. Entonces, el hecho, miren, les digo que esto es personal. Cuando dice una ofrenda de fuego, yo lo vinculo con la era de Aries, porque estos hechos de la Torá fueron precisamente en esa época, para la era de Aries. Y si recordamos, en cada una de las eras, la humanidad o los sucesos importantes se llevan a cabo a través del elemento de la era. Por ejemplo, en la era de Piscis, el elemento era agua y los bautizos eran con el agua. Los grandes descubrimientos, las grandes conquistas, las grandes batallas se llevaron a cabo a través del elemento agua, en este caso por mar. En la era de Acuarios, ¿qué está pasando? El elemento es aire, los bautizos ya no son con agua, son por aire. Y lo que predomina son las cualidades de la comunicación del aire o los avances de transportes aéreos, por ejemplo. En la era de fuego también predominaron las actividades de su elemento, el fuego. Y se desarrollaron grandes actividades a través del elemento fuego. Bueno, entonces, dice, es una ofrenda de fuego, completamente quemada. Y por un lado, habla, déjenme encontrarlo por aquí, cuando habla del animal, que dice que el animal será cortado a trozos, yo lo vinculo con que se está refiriendo al elemento tierra, a lo material, a todo lo material que nos esclaviza. Entonces, el sacrificio de los animales va en el sentido de sacrificar esos apegos que tenemos en lo material, particularmente en el caso de los animales del ganado, de vacas y cabras, en relación a lo material. Y en algún momento dice, permítanme, aquí lo tengo, dice, y el sacerdote los dispondrá junto con la cabeza y la membrana intestinal, arriba de la leña sobre el fuego del altar. Y tengo yo por aquí el signo de Aries y el signo de Cáncer, déjenme ver por qué. El caso es que lo relaciono con la cruz cardinal. Desde mi perspectiva vaga todavía, porque no la tengo bien concreta, siento que está hablando de actividades
de esa época, de la cruz cardinal y de la era de Aries en parte. Bueno, pero es algo que hay que revisar todavía bastante. Lo que sí es verdad que repite muchas veces lo que les comentaba. Es una ofrenda de fuego completamente quemada, una fragancia apaciguadora para Dios. Ok, bueno, vamos a ver algunos de los versículos para irnos ubicando en el estudio que vamos a ver hoy. Ahí miran lo que estoy presentando, la otra lámina. ¿O siguen viendo la misma? Está la misma, son los versículos. Dios llamó a Moisés hablándole de la tienda. Ah, ok, sí. De esa vamos a ver unos Sí. cuantos versículos. A ver, Francisco, ya comenzaste. Por favor, ayúdanos con algunos de estos versículos. Ok. El número 1 dice, Dios llamó a Moisés hablándole desde la tienda de comunión. Él dijo, habla a los israelitas y diles lo siguiente. Cuando uno de ustedes traiga un mamífero como ofrenda a Dios, el sacrificio debe tomarse del ganado, las ovejas o las cabras. Si el sacrificio es una ofrenda quemada, tomada del ganado, debe ser un macho perfecto. Uno debe traerlo de su propio libre albedrío a la entrada de la tienda de comunión ante Dios. Presionará sus manos sobre la cabeza de la ofrenda quemada y se aceptará entonces como expiación por él. Hará matar al novillo ante Dios. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, acercarán entonces la sangre, arrojándola a todos los lados del altar que está delante de la entrada de la tienda de comunión. Hará despellejar y cortar en trozos la ofrenda quemada. Los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar y dispondrán leña sobre el fuego. Entonces los hijos de Aarón dispondrán los trozos cortados, la cabeza y la membrana intestinal adiposa arriba de la leña que esté sobre el altar de fuego. Los órganos internos y las piernas, no obstante, deben primero ser restregados con agua. El sacerdote quemará así todo el animal sobre el altar como una ofrenda de fuego completamente quemada para Dios, una fragancia apaciguadora. Si la ofrenda quemada de alguien es un animal menor, este será tomado de las ovejas o las cabras. Y uno debe asimismo presentar un macho perfecto. Ok. Bueno, en ese tenor va la porción que es amplia, es bastante amplia. Entonces, para alcanzar a ver el estudio, pues vamos a leer estos nada más, pero se enfoca particularmente en los detalles de las ofrendas y de las, ¿cómo se le llama esto? Los sacrificios. Sí. Y como les digo, esto es un hecho que tiene una información más profunda que lo literal. Vamos a ver qué encontramos en el otro material. Un comentario rapidito de esto, Pedro. Sí. Le hallo mucha similitud con lo que se dice en los libros de historia de los aztecas o los mayas que ofrecían sacrificios a los dioses para apaciguar la ira de los dioses. Aquí más o menos va en ese sentido. Sí, también. Desmembraban, le sacaban el corazón y no sé qué. Uh-huh. Si aquí es, entonces pienso yo que si esto es simbólico, me imagino que también esos relatos de las tribus antiguas también debe ser simbólico.
Seguramente, sí. Ya ves que en las películas nos los ponen como si fuera literal, ¿no? Como Pero si fuera literal, pues sí. sí, pero lo más seguro es que también sea simbólico. Sí, porque yo siempre he dicho, bueno, como por un lado dicen que son culturas muy avanzadas, Ujú. los mayas que inventaron el cero también Sí, y toda la filosofía que tenían en el sí, Shilam sí, Balam y todo eso, y que por otro lado hagan barbaries como así las que es. describen, no le hallo. Esto sería lo mismo, si lo Eh, tomamos literal, pues una barbarie, ¿no? Así es. Y además ordenada y promovida por Dios. Ujú. Entonces, lo otro también se debería ver simbólico. Sí, porque, por ejemplo, como dices tú, los mayas eran grandes conocedores de cuestiones astronómicas Sí, también. y está expresado en sus construcciones Los y incas, en el simbolismo que hay en sus, ¿cómo se le llama esto? Mm, escrituras, pues, sobre las piedras. los Escrituras códices, cuneiformes, sí. eh, Eh, Se dice que incluso cada civilización ubicada aquí en la Tierra está exactamente en correspondencia con posiciones de estrellas especiales en el firmamento. ujú, Entonces, no está nada hecho al azar, pues sí, ¿sí? Como para que anden con esa barbarie, como dices tú. sí es. Lo más seguro es que así sea también. Y te voy a decir, sería muy interesante, hasta donde yo sé, no hay una interpretación de ese tipo en la No, cultura maya. pues ya ves que la religión común y corriente interpretan la Biblia de manera literal. Sí, así es, así Y es, muchas de las críticas que le hacen a la Biblia fue en el sentido sí, de que es un Dios vengativo, eh, un Dios sí, que manda matar, etcétera, ¿no? sí, así es. Porque lo interpretan literalmente. Sí, fíjate, sería muy interesante encontrar algún material que tenga otra connotación Eh, o poder llegar a entender eso y contribuir un poco a otro entendimiento. sí, que al menos que se tenga otro punto de vista. Ajá, Eh, exacto. Muy bien, bueno, pues voy a poner el otro material. Muy, muy buena observación, Francisco, gracias. Así es. A ver, creo que tengo que quitar esto y volver a presentar. ¿Dónde está? Volver a presentar, a compartir. Ahí se mira el otro material ya. Ya. Ok. Una de las características importantes de esta parashá es que el nombre Vayikra está escrito con su nombre, está escrito con una Aleph pequeña al final, una Aleph minúscula, que tiene un significado muy importante, como vamos a ver enseguida. Entonces, las letras que la forman son la Bab, la Yud, la Kaf, la Kuf, la Resh y la Aleph. No he sacado la gematría, pero son 6 y 10, 16. La Kuf son 100. ¿Cuántas van? 116. La 16, Resh, si mal no recuerdo, son 200. 200. 200. Van 316 y uno 317. Ok, se reduce a 10, 11. 11. 11 y 2. Ok, a ver si encontramos algo. Bueno, entonces comienza así. Y el Eterno llamó a Moisés y le habló desde el tabernáculo, diciéndole, diles a los hijos de Israel, cuando alguno de vosotros quiera brindar una ofrenda de ganado, lo hará de vacuno u ovino, de vacas u ovejas. Estos animales tienen algo importante, digo, en su simbolismo, porque los utiliza mucho
a lo largo de toda la Torá los utiliza mucho Dios o Jehová en sus comunicados. Entonces aquí está en hebreo y empieza. Este libro de Moisés representa la Parsuf Binah y esta porción vendría siendo el Keter del mundo de la creación. ¿Sí recuerdan qué son las Parsuf? Las Parsuf son las conexiones que hay entre el creador, entre Dios y la creación. En este caso a través de Binah. Esto es importante porque los obstáculos emocionales son los que nos separan de este nivel. Por eso el objetivo de este libro es aprender a salvar estos obstáculos para poder acercarnos al Creador. Vayikra significa y él llamó, palabra cuya raíz es kiru, que quiere decir acercarnos. Al igual que la palabra querobán, que quiere decir ofrenda para sacrificio. Etimológicamente, la palabra sacrificio es asociada con el desprendimiento de algo que tiene valor para nosotros, en beneficio de otros. Por ejemplo, seguido estamos muy apegados a costumbres o a tradiciones, a costumbres, y nos cuesta trabajo dejarlos. Entonces, un sacrificio puede ser eso, esforzarnos, de hecho algo de eso se comenta más adelante, para dejar esas situaciones que tal vez las tengamos como algo muy propio de nosotros, pero que realmente no es algo que nos beneficia, sino que tenemos que dejarlo. Bueno, dice, está asociada con el desprendimiento de algo que tiene valor para nosotros en beneficio de otros. Para el Zohar, Corbán significa acercar a los sagrados Ketarim, que es el plural de Keter. Es decir, acercar las Sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzah, Hod y Yesod y Malkut, que se conectan las unas con las otras hasta que se alleguen para volverse una sola unidad, lo cual corrige el nombre de Dios, Yud, Hed, Hei, Bab, Hei. Los sacrificios o Corbán atraen Rahamim, que es la misericordia, y con ello impregnamos a todos los mundos. El primer misterio de esta porción está en su título, pues la palabra Vayikra está escrita con una Aleph minúscula. Los sabios de la Gemara nos dicen que esto hace referencia a la humildad de Moshe, lo cual nos revela la energía que nos trae el universo esta semana. La Gemara, antes de continuar, es uno de los libros del Talmud, en el cual se hacen los comentarios, así como por ejemplo el Zohar de la Torá, es más o menos el equivalente, pero en el caso del Talmud. El otro libro en el Talmud es la Mishnah. La Mishnah es el texto base y la Gemara es donde se hacen los comentarios. Entonces, ahí dicen los sabios, cuando Dios le dijo a Moshe que escribiera la palabra Vayikra, que quiere decir, él lo llamó, Moshe estuvo reticente. Él no quería que esta distinción fuera pública, pues Vayikra es un término familiar que hace referencia a un privilegio, como cuando un jefe de Estado se dirige a su homólogo de igual a igual. Moshe le pregunta, maestro del mundo, ¿es absolutamente necesario escribir esta palabra en este término? Dios le responde, ciertamente tú debes escribir la palabra Vayikra y no Vayiker, que significa él le habló. En su lugar, porque
es el término que yo utilizaré cuando encuentres al profeta Bilam. De esta forma queda sobreentendido que yo no lo convoqué, sino que más bien lo encontré por casualidad en el camino. A pesar de la respuesta de Dios, Moshe aún está reticente. Entonces le dice, yo te suplico, maestro del mundo, dame alguna indicación para que quede demostrado que tengo dificultad en escribir Vayikra, que solo escribo esta palabra para doblegarme a tu voluntad y no por decisión propia. Entonces Dios le responde a Moshe, escribirás el Aleph que está al final de la palabra con una letra minúscula. Bueno, es un relato muy interesante de cómo se supone que fue la comunicación entre Dios, Jehová, Yahvé y Moisés. Y que por eso aparece el nombre de esta porción con una alef minúscula, para denotar la humildad de Moisés y para denotar también la energía que el universo nos trae en esta porción, esta semana, que es la humildad. Ana, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, con gusto. Gracias. Es así como esta palabra nos aclara que aún bajo la más grande distinción, debemos disminuirnos a nosotros mismos, disminuir nuestro orgullo y nuestra personalidad. El Aleph de la palabra Vayikra nos dice que la energía de la semana nos ayuda a conquistar el atributo de la humildad y solo así nuestros sacrificios serán aceptados. No debemos tomar al pie de la letra que Dios necesita sacrificios para perdonar nuestras faltas y que todo esto se trata de algo externo a nosotros. Fuimos creados con un sistema de autonomía, con la capacidad de gerenciarnos a nosotros mismos a través de una gota de libre albedrío que se depositó en nuestro corazón. Así dice el Zohar. Somos la réplica del universo, así que de la misma manera como existe una inteligencia externa que crea y mantiene el orden, asimismo, todo esto está comprimido dentro de nosotros. Si bien el libre albedrío llamado el Aleph es solo una gota, esta tiene toda la potencia de la voluntad divina. Sin embargo, la mayoría de las veces este Aleph interno está subyugado a las programaciones individuales, familiares o colectivos, cosa que tiene grandes implicaciones, pues nos impide vivir. Esta porción nos habla de las ofrendas. El Ari explica que cuando Adán se rompió, las chispas de luz que cayeron en este mundo fueron a parar a los 4 reinos: mineral, vegetal u orgánico, animal y el hombre, que los incluye a todos dentro de sí. Por lo que hay chispas de Adán en todo lo que existe, y la Torá nos enseña que ver todo como sagrado y tratarlo como tal al bendecirlo, lo regresa a su estado original. Dice el Zohar que el poder del habla se nos dio para bendecir, ya que la bendición es el modo de acercamiento de las chispas de luz hacia el Creador. Por ello, Vayikra denota cercanía y es Dios pidiéndole a Moshe, ven a mí. Esto significa que lo que antes se hacía en el templo cuando se sacrificaban animales, hoy es sustituido por la bendición que hacemos sobre los alimentos. Cada quien tiene a un sumo sacerdote potencial en su interior
y debe extraerlo para poder elevar su nivel de vida. Cuando Perdón, Ana, si hay algún comentario hasta aquí, ustedes me dicen, si no, continuamos. Cuando bendecimos el vino y las harinas, elevamos el reino vegetal, y la razón por la que agregamos sal al pan en la noche de Shabbat es para elevar el reino mineral. Además, el hombre se da en ofrenda a sí mismo cuando recibe a Shabbat, pues esto significa poner su alma al servicio de la luz durante todo el proceso. En la noche de Shabbat cumplimos con el propósito de acercar hacia el Creador a los 4 reinos que constituyen este mundo. Elevamos a Malhut, pues para eso hemos encarnado. El sacrificio del cual nos habla la Torá es el esfuerzo que hacemos por elevar nuestra cabeza por encima de las masas. Sin embargo, una vez que esto está hecho, una vez que damos este primer paso, el Yeser Hará nos está esperando para hacernos sentir especiales, diferentes y privilegiados de ver una realidad que otros no ven. Este sentimiento de ser especial nos hunde nuevamente en una programación que es peor que la anterior, porque incluye la creencia de estar despierto, cuando lo que sucede en verdad es que estamos absortos, navegando dentro del Yeser Hará, bajo la careta de una falsa espiritualidad. Moisés nos está alertando sobre este sentimiento nefasto de arrogancia, porque es posible que a través de él un líder, un político o un gurú nos manipulen, ya que no hay nada más grandioso para el ego que sentirse especial. Ok, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, wow. Hay muchísima información que hay que analizar con detenimiento, repasarlo, porque, miren, hay muchas cosas que debemos tratar de llevarlas a la práctica, como por ejemplo, bendecir los alimentos, y es una práctica muy sencilla, pero excelente, maravillosa, buenísima. La adopción del Shabbat, etcétera, y todo lo demás que vayamos encontrando aquí. De hecho, parte de estos estudios, la intención es esa, ¿no? Que llevemos a la práctica la información que se nos esté transmitiendo, para que no siga quedando únicamente en teórico o en conocimiento. ¿Sí me explico? Ok. Para que descanse Ana un poco, nos va a ayudar Francisco. ¿Está bien, Francisco? Solo quiero comentar algo Sí, antes, sí. y es de que en esto último que leí, encuentro que es de relevancia, al menos para mí, el aspecto de la humildad. Así es. Y eso de estar bien consciente y prevenido de mantener ese sentimiento de igualdad con todo y Ajá. todos, y no evitar ese aspecto de el sentirse especial. Así es. Sí, es muy importante. Muy importante. De hecho, aquí nos dice que cuando damos ese primer paso, caemos en otro en otro agujero más profundo, por decirlo de una manera, porque caemos en la creencia precisamente de lo que dices, de que somos privilegiados o que somos especiales, pero no es más que una trampa de las fuerzas negativas, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy alertas siempre, muy despiertos,
y no, no dejarnos engañar por la fantasía, por el ego, ¿verdad? Muy bien. Francisco, ¿Dónde sigue? aquí donde dice el desarrollo espiritual. Ok. Continúo entonces. El desarrollo espiritual es la necesidad de completarnos, de conocernos a nosotros mismos y de integrarnos a un sistema que creemos separado de nosotros. Entonces no somos especiales porque tenemos cierto despertar espiritual. Es apenas normal que lo tengamos. Más bien, estamos en retardo de aprendizaje. No somos espirituales cuando oramos, meditamos o estudiamos. Somos espirituales cuando desarrollamos las midot positivas del árbol de la vida, que son las expresiones de las virtudes del Creador. Moshe nos enseña que la verdadera humildad es el deseo de ocultar la luz que hemos ganado. Y paradójicamente, eso es lo que hace que el brillo interno se magnifique y se proyecte al exterior. El sacrificio se trata del esfuerzo que implica hacer descender niveles de almas adicionales. No es en el confort ni en el privilegio que se logra esta labor. Es por eso que la Torá nos explica que Moshe abandonó la vida de palacio y de lujo para irse a pastorear ovejas, solo buscando sobrepasar nuestras propias limitaciones. Romperemos las clipot, cosa que permitirá la entrada de luz adicional en nuestra vasija. Un comentario, Francisco, antes de continuar. Sí. Obviamente todo esto es simbólico, ¿no? De que Moisés se fue a pastorear ovejas. Ya sabemos lo que significa. A ver, había algo más, permítanme. Bueno, no supe si fue más arriba. Sí. Perdón, Pedro, yo no sé qué significa que Moisés se haya ido a pastorear ovejas. Ok. Francisco, ¿tú recuerdas? Entiendo algo como que tener un grupo al cual elevar, al cual enseñar. Es exacto, por ahí va. O sea, él se enfocó en instruir seres humanos. A eso se refiere, pastorear ovejas, ¿sí? Muy bien. El pastor va cuidando de las ovejas, entonces Ajá. el plan humano sería ir educando también, ir cuidando de otros seres humanos. Es parecido a cuando se comenta que Jesús era un pescador. No era un pescador de peces, era pescador de conciencias de seres humanos. ¿Sí? El pescador de hombres le dijo a Pedro, Ajá, yo te haré exacto. pescador de hombres. Ok, bueno, a ver, es que había algo más, pero se me está pasando, no lo encuentro. Ah, a ver, yo creo que es esto. La verdadera humildad es el deseo de ocultar la luz que hemos ganado. Paradójicamente, eso es lo que hace que el brillo interno se magnifique y se proyecte al exterior. El verdadero ser, un ser verdaderamente evolucionado, es humilde, y dentro de su humildad, a él no le interesa andar manifestando sus logros, sus desarrollos, su grandeza. Y sin embargo, eso es lo que lo hace más grande también, paradójicamente, como dice aquí. Pero, bueno, está muy interesante esto. Ah, lo del sacrificio, fíjense, era esto, creo. El sacrificio se trata del esfuerzo que implica hacer descender de niveles de alma adicionales. Ya vimos arriba, creo que ya lo vimos o viene más abajo, que lo que
eran los sacrificios de animales en la época antigua, hoy es sustituido o es actualizado, por decirlo de un modo, con la bendición de los alimentos o la bendición de los 4 reinos. O sea, nosotros como seres humanos que tenemos en nuestro interior los 4 reinos y en un quinto en desarrollo, tenemos que ser capaces de bendecirlos a todos los reinos, el mineral, el vegetal, el ominal, el animal y el ominal. Entonces dice, se trata de el esfuerzo que implica hacer descender nivel de almas adicional. Ok, aquí continuamos. Francisco, por favor. En la primera frase de la Torá en hebreo, encontramos que el nombre de Dios, Yod-Heh-Vav-Heh, está oculto, intercalado entre espacios de cada 7 letras, siendo la 8ª letra la que marca esta energía oculta. Miren, aquí eso están marcadas con amarillo. Yud, Hei, Vav, Hei. Y lo que nos dice es que está oculto el nombre ahí. Intencionalmente, obviamente, ¿no? Y además hay 22 letras desde la primera Vav, desde la Vav inicial hasta la última Hei, haciendo alusión al alfabeto hebreo. Adelante, Francisco. Este es el primer versículo de Vayikra. Parashá Vayikra. De hecho, así empieza. Miren, empieza Vayikra. Este es el nombre de Vayikra. Okay. Y aquí está Moshe. Adelante. ¿Qué nos dice esto? Vayikra inicia el 3er libro de la Torá, que es el nivel de Binah. Y si vemos el árbol de la vida de abajo hacia arriba, esta es la 8ª sefirá del árbol. Esto nos indica que todo el sistema, los 4 mundos, están dentro de él. Por lo que, a pesar de ser femenino, Binah, el entendimiento, no está por debajo de Jochma, sino que está en el mismo nivel. Por otro lado, este espacio de 8 también nos habla del nivel de alma que desciende al 8º día de nacimiento. Si bien hay pedazos del alma que van entrando en el momento de la concepción y en el momento del nacimiento, es al 8º día en donde en verdad el bebé comienza a tener un nivel de nefesh humano, razón por la cual al 8º día de nacimiento se practica la Brit Milá para el varón, equivalente al sacrificio del cual nos habla esta parashá, y al mismo tiempo se le da el nombre al bebé, ya sea hembra o varón. Con el nombre desciende la primera energía de su masal. Si sacamos al nombre de Dios, tenemos que entre la Vav de Vayikra y la última Hei del nombre de Dios oculto allí hay 22 letras. Es lo cual hace referencia al alfabeto hebreo, que son cualidades de Binah. Por eso este libro se llama la Torá del servicio divino. En hebreo, Torá Kohanim. Que nos explica que es la energía femenina la que eleva a toda la creación. ¿Algún comentario hasta ahí? Muy claro. Ok. Es decir, este contacto con el alfabeto hebreo, que consiste en conocer, meditar y dibujar cada letra hebrea, nos ayuda a desarrollar el entendimiento y a despertar del hipnotismo colectivo que nos separa del Creador. Se puede decir que el árbol de la vida son solo 3 sefirot, Keter, Jochma y Binah. Y es a partir de Binah que se despliega el resto del árbol. Zeir Anpin y Malhut son solo el mundo interno que se sucede en el vientre de Binah. Okay. En el segundo versículo, Vayikra dice... Salud. Gracias. Cuando llamas al hombre para hacer un sacrificio para Hashem,
Pero en hebreo dice, Adam ki akrib mekem korban Hashem. Y ahí está el texto en hebreo. Ajá, esto amarillo es lo que leíste ahorita. Ujú. Esta frase gramaticalmente debería decir Adam kidem ki yakrib korban Hashem, que traducido es, un hombre de entre ustedes quiera traer un sacrificio para Hashem. Cuando se cambia el orden de las palabras, se le cambia el sentido a la frase. En este caso, Adam ki yakrib mikem korban Hashem, un hombre que trae una parte suya con el corbán para Hashem. Con esto, la Torá nos dice que el sacrificio por sí mismo no tiene valor. Se supone que el sacrificio servía para lograr la purificación después de una falta. Pero esto no está acompañado de un proceso de interiorización, de concientización y teshuvá. Entonces carece de valor. Asimismo, una mitzvah, como la sedaká, que se hace como un acto mecánico, que se hace sin poner nuestro corazón en ello, es un acto de idolatría. La sedaká es la limosna, ¿no? Algo así. Sí, son los actos de justicia. Bien, Sadik. Déjame ver, sí, son conceptos de justicia social utilizados en el pueblo judío. Pero fíjense que hay autores que dicen que incluso desarrollando una sedaká elevada, muy elevada, se pueden revertir incluso decretos divinos. Se los paso al costo, ¿no? Luego profundizamos más con el maestro acerca de esto. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, ¿verdad? Idolatría. Sí. Ok. La palabra Adam traducida quiere decir hombre. Y la segunda palabra es mikem, que entre otras cosas quiere decir parado. Con la palabra Adam, la Torá quiere remitirnos al primer hombre, Adam Harishon. Y con la palabra parado, la Torá se refiere a un constante trabajo de purificación, de mantenerse en la rectitud. Dicen los sabios de la Gemara que esta referencia se debe porque toda la tierra fue creada por Adam Harishon. Así que todo lo que estaba dentro le pertenecía y él nunca trajo un sacrificio para reparar sus faltas, porque lo consideraba robo. Por eso es que la Gemara nos dice que en la época del templo los animales venían solos. Dice inclusive que los animales se pelean para tener el derecho de llegar al altar del templo para ser sacrificados. Un minuto, Francisco. Sí. Si hay algún comentario, también les comento, ahorita tenemos las 8:20 ya acá y yo creo que las 10:20 allá, ¿verdad, Ana? No sé cómo estén de tiempo. Si gustan. Son 10:20 aquí. 10:20. No sé si quieran que leamos hasta ahí. Yo de todos modos les voy a enviar todo el material. O si quieren que continuemos, ustedes me dicen.